Esta acá. conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches, yo soy María Blaquier de Argentina, me dedico a la astrología desde 1986 y en el 2017 me encontré con esta rama de la astrología, que es una rama adivinatoria, es la rama adivinatoria de la astrología, y la estudié en Londres y ahora estoy haciendo la maestría y realmente me tiene fascinada y me gustaría compartirlo con ustedes. Esta es la rama de la astrología que adivina hechos puntuales, responde preguntas puntuales según la carta del momento de la pregunta. Y la historia es que esta era la astrología más comúnmente usada antiguamente, porque imagínense ustedes pedirle que una persona hace, no sé, 500, 600 años fuera a consultar a un astrólogo y ese astrólogo le preguntara a qué hora había nacido. Era una cosa muy improbable que la persona supiera el día que había nacido. Con lo cual, la gente acudía al astrólogo a hacer preguntas. Y la astrología horaria el astrólogo usaba la carta del momento de la pregunta. La astrología horaria es esta rama, justamente, que responde preguntas puntuales. Es adivinatoria, no tiene interés por la personalidad de la persona, como puede tener la astrología humanista o psicológica que todos también conocemos y que está más difundida. Y el asunto es que se había perdido esta rama de la astrología y quiso el destino que en 1980 una astróloga inglesa, Olivia Barclay, encontrase en un lugar de libros usados un libro llamado Astrología Cristiana, donde un astrólogo inglés en el siglo XVII se había tomado el trabajo de escribir esta técnica tal como lo habían descrito Ptolomeo, Valens, Bonatti, un astrólogo del siglo XIII, Ptolomeo, Doroteo son del siglo I, son astrólogos helenísticos, y él tuvo la visión de que él quería transmitir la astrología, entonces tradujo los textos en griego, en latín, también algunos textos árabes, y él escribió este libro que se llama Astrología Cristiana en inglés, porque él quería que la astrología se difundiera con más facilidad. Cuando Olivia Barclay encuentra este manuscrito, tiene la generosidad de editarlo, y ella crea la primera escuela en Londres de astrología horaria. Incluso tan importante es considerado William Lilly en Inglaterra, es considerado el padre de la astrología en Inglaterra, que hay una estación de subte que tiene su nombre o que tiene una placa en su memoria. El lugar donde él vivía también tiene una placa conmemorativa en Londres, así que es un personaje muy importante. Esta astrología aprendió muchísimo en Inglaterra y también en Estados Unidos, y como William Lilly nombra a sus fuentes, también esto lo que produjo es que hubiese una necesidad de parte de los astrólogos, sobre todo en Estados Unidos, a través del proyecto Hansight, de traducir los textos que William Lilly nombra en su libro. Entonces la carta horaria es la carta del momento de la pregunta y responde a esa pregunta puntual. Por ejemplo, podría ser, esta relación tiene futuro, vamos a hacer. Entonces la persona me pregunta eso, yo levanto la carta del momento y esa carta me da la respuesta. Es algo bastante impresionante. Yendo a una visión más moderna de la astrología horaria, bueno, podemos referirnos a Jung cuando él habla de la sincronicidad, ¿no? Y él dice, lo que nace o es hecho en este momento del tiempo tiene las cualidades de este momento, que es algo que en astrología nosotros usamos en electiva. Pero la carta horaria y la carta electiva tienen muchos puntos en común, porque en realidad son cosas parecidas, solamente que en la electiva yo elijo el mejor momento para hacer algo, en cambio en la horaria yo le estoy preguntando al universo o al cielo hacia dónde va o cómo se van a desenvolver los hechos, según mi inquietud. Entonces, hay un tema muy importante que tiene que ver con qué hora usar, porque a mí me ha pasado como astróloga horaria que la persona me pregunta cuando yo estoy durmiendo, porque de golpe vive en otro país, o yo estoy atendiendo, o yo estoy dando una clase, entonces yo veo la pregunta un rato más tarde, y acá hay astrólogos que dicen hay que respetar el momento de la pregunta y otros que dicen no, hay que usar el momento en que el astrólogo, que es el intérprete, es el que traduce los símbolos del cielo, recibe la pregunta. Y esta era la postura de William Lilly.
Yo sigo a rajatabla lo que dice William Lilly porque empecé a estudiar horaria en el 2017. Conozco un solo astrólogo que es Froley, que se basó en Lilly durante décadas y a partir de esas décadas de práctica, él sugirió algunos cambios, pero bueno, me parece que uno necesita tener muchísimos años, si no décadas encima, antes de poder decir, hago un cambio en lo que Lilly, que se basa en las tradiciones, en los astrólogos que durante siglos habían estudiado los cielos, hace. Entonces, según William Lilly, uno toma el lugar y la hora en donde recibo la pregunta. Si alguien me pregunta desde Caracas, yo voy a usar Buenos Aires porque es donde yo vivo y en la hora que es en Buenos Aires. Muy bien. Entonces la carta horaria, esto que lo que decíamos recién, usa la hora y el lugar en que el astrólogo recibe y entiende la pregunta. Y la carta horaria solo funciona cuando la pregunta responde a una verdadera inquietud. Esto también pasa mucho con la gente que usa el tarot. O sea, a preguntas bobas, respuestas bobas. El cielo es algo sagrado y no está para que uno le pregunte por qué me borró de los favoritos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante. La pregunta tiene que ser respetuosa. Estamos evocando al cielo para responder. ¿Cómo funciona? Bueno, el regente del ascendente describe a la persona que está preguntando. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en esta pregunta, esta es una carta horaria que yo uso Solar Fire para cartas horarias, porque en la astrología horaria miramos las estrellas, miramos las dignidades de los planetas, no solamente las dignidades que usamos en la astrología moderna de domicilio y exaltación, sino también miramos triplicidad, término, faz, decanato, bueno. Y también miramos las anticias y las recepciones mutuas. Es bastante más compleja que la astrología humanista. Entonces, en esta carta, la persona que pregunta, yo miro el ascendente y veo que el ascendente está a 10 grados de Géminis, entonces Mercurio va a ser va a ser el planeta que representa al consultante, a la persona que pregunta, porque Mercurio rige al ascendente. El regente de la casa que representa lo preguntado describe a lo consultado. Por ejemplo, en la misma carta, la persona es Mercurio y está preguntando por la relación con Paulo, entonces Paulo está representado por el regente de la casa 7, porque está preguntando por una relación. Y la casa 7 representa vínculos. Y entonces voy a ver que ella es Mercurio y Paulo es Júpiter. Bueno, según Liri, los planetas presentes en las casas también son corregentes del consultante o lo consultado. Esto hay muchos astrólogos que no están de acuerdo con esto, entre ellos Froley, pero yo lo tengo en cuenta, tengo mis momentos, pero lo uso pero como secundario. Siempre tengo en cuenta el regente como primer significador. Bueno, los planetas regentes entonces tienen mucha más importancia que los planetas que están ubicados en las casas. Y la Luna, que es el planeta que más rápido se mueve, representa cómo se van a desarrollar los eventos, porque la Luna se mueve aproximadamente 13 grados por día. Entonces nos está mostrando el flujo, el movimiento, qué es lo que va a suceder. Y la Luna representa tanto a lo consultado como al consultante y cómo se desarrollará la pregunta. Es una gran ayuda. La astrología horaria usa a la Luna, es lo más importante en una carta horaria, les diría. Bueno, para hacer astrología horaria nosotros usamos los significados tradicionales de las casas. O sea, por ejemplo, la casa 8, como se dice en astrología humanista, no es la casa del sexo. La casa del sexo es la 5, porque la casa 5 es donde Venus tiene su gozo. Cuando yo enseño horaria, me dedico una clase a el significado tradicional de las casas según el gozo del gozo de los planetas y según la secta de los planetas. Pero esto es un esquema, como ya estamos haciendo una presentación, este es un esquema que es bastante completo. Entonces, por ejemplo, la casa 4 tiene que ver con el padre, la casa 10 con la madre, pero también con las cuestiones
sociales o profesionales, etc. Y es muy importante tener bien claro el significado de las casas, porque en astrología horaria, cuando alguien nos hace una pregunta, nosotros tenemos que poder identificar a qué se refiere con esto. Por ejemplo, si la pregunta es la relación con el astrólogo, bueno, ¿qué casa representa el astrólogo? La casa 9. Si es sobre un crédito, una deuda, bueno, esa es la casa 8, porque tiene que ver con dinero de otros. Si estoy preguntando por mi vecino, bueno, eso corresponde a la casa 3. Entonces es muy importante tener claro el significado de las casas. Y Deborah Holding, que es la directora de la STA, de la Escuela de Astrología Tradicional de Londres, donde yo en este momento estoy haciendo la maestría, sacó un libro que se llama Templos del Cielo, donde el libro entero es acerca de los significados de las casas para astrología horaria. Se lo súper recomiendo. También ella tiene una página web que se llama Skyscript, donde tiene muchísima información también sobre el significado de las casas. Entonces vamos a ver un poquito esto. ¿Qué quiero decir con esto de las casas? La persona pregunta si tiene COVID. Entonces, esta es una señora que me pregunta desde Ecuador, pero como yo estaba en Buenos Aires al momento de la pregunta, yo baso la pregunta en Buenos Aires, por más que ella viva en Ecuador. Entonces, la persona que pregunta está representada por el regente del ascendente, que es el Sol, que vemos que está en la casa 8 de las preocupaciones, porque la casa 8 es una casa de angustias, de estrés, es una casa que no recibe luz desde el ascendente. Se dice que es una casa mala justamente porque no recibe luz, no está aspectada por el ascendente, no se mira, aspecto quiere decir mirarse. Entonces, al no recibir luz se considera una casa mala. Y tener el sol ahí quiere decir, eso nos da a mí me da la idea cuando ella me hace la pregunta de que esta es una persona que está muy preocupada por lo que ella pregunta. Y además, como el Sol está en Aries y el Sol en Aries está en su exaltación, también es una persona que al momento de preguntar está exaltada, está un poquito fuera de sí. Pero también el hecho de que el planeta que la representa esté en su signo de exaltación me dice que ella tiene vitalidad, es una persona fuerte, porque el Sol en Aries tiene mucha fuerza. Y para mirar si tiene o no tiene el virus, yo voy a mirar a la casa 6, que increíblemente, como ustedes ven bien acá, está súper cargada de planetas, porque esto pasa mucho en astrología horaria. Los planetas se acomodan, parecería que es a propósito, pero se acomodan en el lugar que representa lo preguntado. Si ustedes se fijan, la luna, que representa la pregunta en general, está en Virgo. Y ella me pregunta por un tema de salud, ¿no? Esto pasa mucho en astrología horaria. Algo que no les dije es que como la astrología horaria es una astrología de origen muy antiguo, los transpersonales no se usan. Hay escuelas de astrología horaria más modernas que sí los usan, como yo sigo a William Lilly, no los uso, pero de todas maneras los pongo en la carta porque cuando uno ve que el significador o alguno de los significadores está justo en conjunción a un planeta transpersonal o el planeta transpersonal está justo en la cúspide del lugar donde uno preguntó, entonces ahí uno les puede dar como un plus para que me den más información acerca de la carta. Pero por lo general no usamos el significado de los planetas transpersonales, porque no tienen luz además. Y la astrología funciona a base de la luz que emiten los planetas. Entonces, como estos son planetas que no se ven a ojo desnudo, los astrólogos tradicionales consideran que no tienen la posibilidad de ejercer su efecto, un efecto. Vamos a otra. Esta persona pregunta si formará una relación en los próximos 2 años. Fíjense ustedes que la pregunta está encuadrada, no me pregunta alguna vez formaré una relación, sino que le da un encuadre. Esto es muy importante en astrología horaria, porque es imposible que el cielo responda, me enamoraré. Bueno, no sé, la vida es larga, uno puede vivir 50 años más, es muy posible que eso suceda. La persona le da un encuadre. Entonces, como está preguntando por una relación, yo me voy a fijar en el ascendente, que está hablando de la persona. En este caso el ascendente está a 10 grados de Cáncer, con lo cual la luna en su exaltación en Tauro representa a la persona que pregunta, y la posible pareja está representada por Saturno, porque en la casa 7 vemos a Capricornio. Entonces también yo voy a mirar el estado de la luna, que representa a la persona que pregunta. Veo que la luna tiene fuerza, porque la luna está
en su signo de exaltación. Voy a mirar el estado de Saturno, que también veo que tiene fuerza porque está en su signo de domicilio, está en Acuario, y Saturno es el regente tradicional de Acuario. Y entonces eso me va a dar información extra. O, por ejemplo, la persona pregunta si va a conseguir un socio extranjero. Entonces, en este caso, yo también miro, la persona que pregunta está representada por el ascendente en Géminis, con lo cual es Mercurio, y veo que Mercurio está justo en la cúspide de la casa 10 del trabajo. Esta persona está preguntando por una cuestión laboral. Y al socio lo voy a ver en la casa 7 de los contratos, de los socios, de los vínculos, y voy a ver que el socio está representado por un Júpiter en su caída. Entonces esto también me da la pauta de que el socio está en una situación de debilidad. Hay algo le sucedió y está en una situación de debilidad. Y además voy a ver también que en la casa 7 del socio está el nodo sur. Y el nodo sur tradicionalmente se asociaba a los maléficos, a Saturno y a Marte. En cambio el nodo norte tenía que ver con los benéficos. Entonces esta carta me da una idea de que la persona que pregunta está en una situación de mucho más fuerza que su posible socio. La persona acá pregunta si va a quedar embarazada, entonces voy a mirar a la casa 1, y es Venus, y a la casa 5 de los hijos. Y luego voy a ver si hay un aspecto entre ellos. En un minuto vamos a ir a ver cómo se lee, si hay perfección, se dice. Esta persona pregunta si será seleccionada. Entonces acá vemos que para una conferencia, entonces vemos que la casa 1 el ascendente está en Virgo, entonces la persona está representada por Mercurio, y la casa 9 de las conferencias está en Géminis, entonces Mercurio también representa a lo que pregunta, es el significador de lo consultado. Entonces el mismo planeta representa al consultante y al consultado. Con lo cual, en este caso, voy a usar a la luna como significador de lo consultado. Bueno, vamos a ver cómo funciona la astrología horaria. Una vez que ya pudimos determinar quién es el significador de lo consultado y quién es el significador del consultado. Bueno, funciona a través de los aspectos. En astrología nosotros tenemos aspectos que son aplicativos, cuando un planeta más rápido se está acercando a un planeta más lento, eso es algo que va a suceder. El planeta más rápido está aplicando al planeta más lento. En cambio, cuando un planeta más rápido se está alejando de un planeta más lento, esto significa que la acción o el evento ya sucedió. Entonces siempre es el planeta más rápido el que se acerca más lento. En astrología horaria le damos mucha importancia a la velocidad de los planetas, porque los planetas son acciones. Bueno, vamos a usar en astrología horaria solamente los aspectos de Ptolomeo, que tienen que ver con las armónicas, con los sonidos armónicos. Entonces vamos a usar el sextil, vamos a usar la cuadratura, vamos a usar el trígono y vamos a usar la oposición. No vamos a usar ni el quincuncio, ni la sexticuadratura, ni el semisextil. Estos son los aspectos que usamos. Y también vamos a usar dignidades planetarias. En astrología humanista nosotros solemos usar el domicilio y la exaltación. Esas son las clásicas dignidades que se usan. Pero en astrología horaria nosotros usamos las 5 dignidades, porque la dignidad que tenga un planeta a mí me permite determinar si tiene fuerza o no para poder actuar, porque una cosa, a veces yo tengo toda la intención del mundo. Por ejemplo, yo quiero estar en las Olimpiadas, y quizás tengo toda la voluntad del mundo y toda la determinación del mundo y estoy dispuesta a entrenar todos los días de acá a las próximas Olimpiadas, pero mi físico no me da, no tengo la dignidad esencial para poder llegar a las Olimpiadas. Entonces, a veces un planeta, por más que quiera, no tiene la capacidad de actuar por falta de dignidad, o quizás actúa, pero su acción no va a ser tan contundente, tan potente. Entonces nosotros vamos a mirar el domicilio, o sea, por ejemplo, sabemos que Marte está domiciliado tanto en Aries como en Escorpio, siempre usamos la astrología tradicional, y que Venus está domiciliada tanto en Tauro como en Libra, y Géminis, Mercurio está domiciliado
tanto en Géminis como en Virgo, porque bueno, en astrología tradicional, sacando al Sol y la Luna, que son luces, que no son planetas, todos los demás planetas rigen dos signos, uno nocturno y uno diurno, o uno femenino y uno masculino. Entonces, por ejemplo, Júpiter también va a regir a Sagitario, que es masculino diurno, y a Piscis, que es femenino o nocturno, etc. Y lo mismo vemos con las exaltaciones. Y en este tipo de tabla, esta es una tabla de acuerdo a Ptolomeo, también se puede usar una de acuerdo a Doroteo, que tiene algunas diferencias, sobre todo en los términos y en las triplicidades. Pero lo que se hacía antiguamente era, según la cantidad de dignidades que tenía un planeta, se le daba un puntaje. Esto es algo bastante divertido, porque en la astrología humanista esto no se usa, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, nosotros vemos que si Saturno está, vamos a decir, a 27 grados, no, vamos a decir, Saturno está a 5 grados de Acuario, bueno, tiene 5 puntos de puntaje porque está en su domicilio, tiene 3 puntos de puntaje porque está en su triplicidad, tiene 2 puntos de puntaje porque está en su término, entonces este es un Saturno muy fuerte, ¿no? Es un Saturno que tiene 10 puntos. Y así, esto es algo que uno cuando estudia astrología horaria necesita saber, digamos, las dignidades de los planetas. Vamos a ver un poco el tema de un aspecto aplicativo. Acá vemos que la Luna está aplicando ¿a quién está aplicando? Por ejemplo, no está aplicando a Marte. ¿Por qué? Porque la Luna está en Tauro y Marte está en Libra, y esto no es un aspecto ptolomeico. Entonces, acá no se miran, no se ven, están en aversión estos planetas. Pero la Luna se acaba de separar de Júpiter, hace 2 grados, se separó de Júpiter, eso fue un aspecto separativo porque la Luna es rápida y Júpiter es lento, y su próximo aspecto va a ser una oposición al Sol. Entonces acá nosotros vemos que la Luna se separa de Júpiter y luego se une, por aspecto de oposición, al Sol. Acá vemos un aspecto separativo. Por ejemplo, Júpiter y Saturno estuvieron formando un trígono, pero como Júpiter es más rápido, ya se separó. Ahora, ¿qué pasa con Júpiter? Júpiter está retrógrado, entonces eventualmente va a volver para atrás y va a volver a formar el aspecto con Saturno. Y por supuesto usamos orbes, no podemos usar cualquier orbe. Si la Luna está aplicando a Saturno, pero tenemos 23 grados, no cuenta, hay demasiada distancia. Y las orbes que se usan en horaria son las orbes que tienen que ver con la mitad. Entonces se dice, bueno, Saturno tiene, por ejemplo, irradia luz y ilumina hasta 10 grados a un planeta que esté cerca. Bueno, vamos a usar la mitad, 4,50 o 5, y eso le vamos a sumar a la mitad de otro planeta. Por ejemplo, Marte solamente irradia luz a 7 grados. Entonces, entre Marte y Saturno vamos a usar 4,5 más 3,5 queda 8. Ese es el orbe que vamos a usar. Entonces se usan este tipo de orbes, las orbes que tienen que ver con el moiety, que quiere decir mitad. Bueno, y antes de hacer una carta horaria, hay muchas consideraciones, empezando porque antiguamente el astrólogo ponía en riesgo su vida cuando atendía gente. Imaginémonos un astrólogo en una corte de un rey, ¿no? Y hace una pregunta y el astrólogo se equivoca. Bueno, eso no era chiste, podía ir preso o podía incluso, bueno, ser ejecutado. Entonces Guido Bonatti, un astrólogo italiano del siglo XIII, él escribe más de 170 consideraciones antes de juicio. Acá yo les puse las más importantes. Esto quiere decir que cuando esto aparece en una carta uno puede elegir no leer la carta, y a veces es hasta mejor no leer la carta, porque la carta no está lista para responder, o no es el mejor método para responder, o la persona no preguntó con claridad, o la persona preguntó algo que era malicioso, o la persona ya le preguntó a otro astrólogo antes y como no le gustó la respuesta, entonces va de astrólogo en astrólogo hasta que alguno le diga lo que quiere escuchar. Entonces, estos son los pequeños indicios, son como la luz roja que nos dice cuidado.
esta no es una pregunta bien formulada o la persona no está en el mejor en la mejor condición para recibir la respuesta, no va a poder aprovechar la respuesta. Y las consideraciones más importantes son cuando el ascendente está a menos de 3 grados o a más de 27 grados. Esto cuando está a menos de 3 grados quiere decir que es muy pronto, todavía no hay elementos suficientes como para responder. A mí me pasó hace un tiempito que una persona me preguntó si su hijo iba a entrar a un colegio, ella quería cambiar a su hijo de colegio, y el ascendente salió a 0 grados. Entonces yo le dije, pero ¿vos ya averiguaste si en el colegio había vacantes? Y ella me dijo, no, todavía ni siquiera les escribí. O sea, era una pregunta, era demasiado pronto. Una cosa es preguntar cuando ya averigüé que hay vacantes, me dijeron que el examen es en marzo, tengo que preparar a mi hijo. Y otra cosa es cuando todavía ni sé si hay posibilidades ciertas de que mi hijo vaya a ese colegio. Lo mismo pasa cuando el ascendente está a más de 27 grados, quiere decir que ya es tarde, ya está la suerte, ya está echada. La horaria no puede aportar nada, o la persona ya sabe la respuesta. Cuando la hora planetaria y el ascendente no coinciden, porque en astrología tradicional eran muy importantes las horas planetarias, entonces lo ideal es que si una persona pregunta la hora de Venus, el ascendente esté, por ejemplo, en Tauro o esté en Libra, que son los signos regidos por Venus. Eso es como un indicio muy fuerte de que la persona está alineada con lo que preguntó. Si es la hora planetaria de Marte, lo ideal es que el ascendente esté en Aries o en Escorpio, o aunque sea en un signo de fuego, porque Marte es un planeta fogoso, caliente, seco. Esas son pequeñas cosas, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando la luna o el ascendente están en vía combusta? Que ahora les voy a mostrar qué quiere decir la vía combusta. O la luna combusta. Cuando la luna está combusta quiere decir que está a menos de 8,50 del Sol. Y cuando la luna cualquier planeta está a menos de 8 grados del Sol, no se puede ver en el cielo. Yo esto lo comprobé el año pasado, el Centro Astrológico de Buenos Aires organizó un viaje a un centro astronómico en la provincia de San Juan, en el norte argentino, y Venus estaba combusto, y lo vi por el dispositivo y vi que Venus no se veía o se veía muy poquito. Entonces, claro, como la astrología funciona a base de luz, si un planeta está tapado por el Sol, porque el Sol tiene mucho más luz, está quemado, el planeta no puede irradiar su luz. Entonces, en astrología, cuando un planeta está quemado por el Sol, por su cercanía, se dice que no puede actuar, que está a merced de algo mucho más potente. Bueno, lo mismo cuando el regente del ascendente está combusto, está quemado por el Sol, cuando la luna está vacía de curso o está conjunta a los nodos. Ahora vamos a ver uno por uno estos temas. Bueno, por ejemplo, en esta pregunta, la persona pregunta si será exitosa mi charla sobre una cuestión y el ascendente está a 1 grado. Bueno, es demasiado pronto porque todavía esta charla no la preparé. Yo había hecho esta pregunta. Entonces el cielo me está diciendo, pero si todavía no la preparaste y es para Kepler College para abril del 21, entonces no es momento de preguntar aún. No puedo decirte si va a ser exitoso porque todavía no la hiciste. Esa es la respuesta que me está dando esta carta. O acá en este caso la persona pregunta y fíjense que la luna está a 2 grados del sol menos, 1,5 grados del sol. Entonces la luna está quemada por el sol, no irradia luz. Entonces esto es una consideración muy importante para que uno no responda, porque si es luna nueva, si no hay luz, entonces no se ve. Uno no puede ver con claridad la respuesta. ¿Qué pasa cuando el regente del ascendente está combusto? Como en este caso la persona pregunta, el ascendente está a 10 grados de Libra y vemos que Venus está a 6 grados del Sol. Y eso quiere decir que está combusto, quemado por el Sol. Este es un día bastante especial, fue en septiembre del año pasado. Marte, Mercurio y Venus estaban quemados por el Sol. Entonces, bueno, no era un buen día para hacer preguntas. Vamos ahora al significado de la vía combusta. Como ustedes seguramente sepan que cuando nosotros usamos el zodíaco que usamos en Occidente es el zodíaco trópico, que tiene que ver con las estaciones, pero que ya no coincide con el zodíaco siderio, que tiene que ver con las constelaciones. Coincidía hace 2000 años, pero por la precesión de los equinoccios, donde el Sol cada 72 años regresa 1 grado más atrás,
esto hace que tengamos las famosas eras, ¿no? Que el signo y la constelación ya no coincidan. Entonces, entre 15 grados de Libra y 15 grados de Escorpio es lo que llaman la vía combusta. ¿Y por qué usamos Libra? Porque en realidad esa ya es la constelación de Escorpio. Entonces, en estos grados se dice que hay una energía muy fuerte, de mucha angustia. La persona cuando el ascendente aparece o la luna aparecen entre los 15 de Libra y los 15 de Escorpio, está en una situación de estrés y entonces no es un buen momento para preguntar o para responder. Por ejemplo, acá vemos que el ascendente está a 21 grados de Libra, entonces está en vía combusta. Para los que saben, para los que usan las estrellas fijas, la única excepción a esto es a 24 grados de Libra, donde está la estrella Spica, que es muy, muy buena. Si no, entre 15 de Libra, 15 de Escorpio, el ascendente está en su vía combusta. Acá de vuelta, a un grado de Escorpio. Esta carta realmente no está no está buena para responder, porque no solamente el ascendente está a menos de 3 grados, sino que además está en vía combusta. ¿Y qué pasa con la luna vacía de curso? ¿No? La luna vacía de curso quiere decir que no está por hacer un aspecto a ningún otro planeta mientras está dentro de su signo. Acá siempre hay una controversia, porque William Lilly da esta regla, dice, mientras la luna está en su signo, si no va a hacer aspecto a ningún otro planeta, quiere decir que nada sucederá, porque está vacía de curso, y luego da un ejemplo en el que la luna hace un aspecto cuando cambió de signo, porque estaba dentro de un orbe, entonces hay una confusión muy grande con respecto a esto. Pero lo que él dice en sus palabras es, si la luna está en un signo, y mientras siga en ese signo no va a hacer aspecto a ningún planeta, quiere decir que no tiene la posibilidad de hacer nada, porque la luna es la que describe la acción. Entonces va a estar vacía de curso. Por ejemplo, acá, la persona pregunta si su hijo se va a arreglar con la novia. Entonces vemos que la luna, que está a 25 de Acuario, no va a hacer ningún aspecto a otro planeta, salvo Urano, pero como Urano es un transpersonal no lo contamos, porque la luna, el último aspecto que hizo fue un sextil a Saturno, eso fue el último aspecto que hizo, y mientras esté en Acuario no va a unirse con nadie. Entonces se dice está vacío, no va a suceder nada en esta pregunta. ¿Cómo mirar con el nuevo grupo? Esto es genial, genial. El año pasado yo iba a empezar un taller de tarot y entonces el día que se iba a hacer el taller, en un lugar, una persona me invitaba y me quedaba bastante lejos, ¿no? Y yo estaba con mucho trabajo y decía, bueno, espero que valga la pena ir porque la verdad es que esto me va a llevar un montón de tiempo. Entonces pregunto cómo me va a ver con este nuevo grupo y veo que la luna está vacía de curso porque el último aspecto que hizo la luna fue a Venus, que está a 17 grados. Y luego, mientras esté en Escorpio, no va a hacer un aspecto a nadie más. ¿Y qué pasó? Una hora más tarde me llamó la dueña del lugar y me dijeron, mira, cancelaron todas, así que no vengas, tal cual, no pasó nada. Esto me pareció bien un ejemplo de una luna vacía de curso. También es interesante que el significador de la carta, mío, que es Venus, está combusto, ¿no? Está a 6 grados. Fíjense, esta es la carta que yo les mostré antes, están todos los planetas combustos, entonces era un día difícil para preguntar. Pero además de los planetas combustos, también está la luna vacía de curso. Bueno, vamos a ver cómo se generan, cómo se llega a la perfección. En astrología horaria decimos que algo perfecta se vuelve realidad. Entonces lo que vamos a ver es, si yo estoy preguntando por una cosa y, entre el planeta que representa al consultante y el planeta que representa lo consultado se forma un aspecto o hay algún tipo de unión, entonces quiere decir que eso se llevará a cabo. Si no hay una unión, nada sucederá. Entonces hay varias maneras de llegar a la perfección. Puede ser, ahora me voy a referir a cada una. No todas son igual de fuertes. No todas son igual, no todos los modos de profesión son igual de fuertes, ni garantizan el mismo resultado. Y siempre hay que tener en cuenta también si los planetas tienen fuerza o no, porque a veces yo
me estoy acercando a otro planeta, quiero formar un vínculo, me estoy acercando, tengo toda la intención, pero no tengo fuerza. Puede ser porque no tengo fuerza esencial o porque estoy coyunturalmente, no tengo fuerza para hacerlo. Eso es algo que también se ve en horario. Entonces vamos al modo de perfección más fácil, que es el aplicativo, el aspecto aplicativo. Entonces la persona pregunta algo y entre el planeta que significa el consultante y el que significa lo consultado, hay un aspecto. Entonces, por supuesto, el tipo de aspecto me va a describir el tipo de relación o el tipo de vínculo que vamos a formar o del modo en que se va a llegar a la perfección. Por ejemplo, la persona pregunta si va a conseguir trabajo. Entonces, la persona está representada por Venus, porque el ascendente está en Tauro. Vemos que el ascendente está a 1 grado. Entonces, es un poquito pronto. Claro, la persona vive en España, esta persona está en cuarentena y todavía no había mandado los currículums. Entonces, yo cuando vi que el ascendente estaba a 1 grado, le dije, ¿pero vos ya mandaste los currículums? No, todavía no. Bueno, por algo el ascendente está a 1 grado, es pronto. Pero bueno, la persona está representada por Venus. Y vemos que Venus está, ¿dónde está Venus? Venus está acá, a 0 grados de Géminis. Esto es muy importante porque Venus acaba de cambiar de signo. Venus había estado en Tauro, donde Venus tiene mucha fuerza por domicilio, y en este momento está en Géminis, donde Venus no tiene dignidad. A 0 grados de Géminis, Venus no tiene dignidad, está peregrino. Entonces esto me da una idea de que la persona no tiene mucha dignidad esencial. Está un poco, un planeta peregrino no está enfocado, es un poco va sin ton ni son por la vida. Y entonces acaba de perder dignidad. Y está ubicado en la casa 2 del dinero. Esta persona pregunta y está muy enfocada en su situación económica. Y el trabajo, posible trabajo, está representado por Saturno, porque vemos que en la casa 10 está Acuario y el regente de Acuario es Saturno. Y lo que yo veo es que entre Venus a 0,41 de Géminis y Saturno a 0,52 de Acuario, se está por formar un trígono. Acá hay 120 grados. Entonces, eso a mí me da la pauta de que todavía es pronto, él está sin fuerza, pero seguramente consiga un trabajo en el futuro. ¿Y qué tipo de trabajo? Bueno, eso me lo va a decir el Saturno en Acuario. Podría ser con cuestiones de aviación, de radio, de tecnologías. Saturno está ubicado en la casa 9, podría ser enseñando, podría ser dando conferencias, cuestiones de casa 9. Acá la persona se hace la aplicación, o sea, se llega a la perfección, pero por sextil. Acá vemos que la persona pregunta si va a lograr un cliente. Entonces, él está representado por Mercurio porque el ascendente está en Géminis. Y Mercurio está a 14 grados de Aries. Esto me da la idea de una persona de armas llevar, muy individualista, que toma riesgos, que toma acciones, que es una persona que a veces es un poco apresurada, porque Aries es un signo caliente, seco, que avanza, ¿no es cierto? Pero es una persona de iniciativa y este Mercurio está ubicado en la casa 10 del trabajo, está muy enfocada en su trabajo, en su empresa. Y el socio está representado por Júpiter, que está en su signo de caída, o sea que esta es una persona que en el pasado se había mostrado muy interesante. El socio es español y bueno, ahora por la cuestión del coronavirus perdió mucha fuerza, seguramente no está pudiendo producir o ha perdido clientes. Algo le pasó porque este Júpiter está en su signo de caída, estaba en una situación alta y cayó. Júpiter está exaltado en Cáncer y está en caída cuando está en Capricornio. Entonces, ya eso yo le dije, mira, acá va a haber una situación difícil con el cliente. Acá yo hice un error, no es por sextil, es por cuadratura. Vemos que, no, está bien, vemos que Mercurio se está acercando a Júpiter, Mercurio va a llegar a los 25 grados de Aries y va a formar una cuadratura con Júpiter. Entonces esa cuadratura me está indicando que va a haber contacto entre ellos, pero va a ser un contacto difícil, va a ser un contacto con tensiones, porque las cuadraturas hablan de eso.
Por otro lado, la Luna va a ser un sextil a Júpiter. Y esto suaviza, esto ayuda. Entonces acá hay dos indicios de perfección. Uno complicado, con tensiones, con dolor de cabeza, con idas y venidas, que es la cuadratura, y el otro más fácil, que es el sextil. Acá, ¿formaré una relación? Pregunta esta persona. Entonces, la persona está representada por Saturno. Saturno está fuerte, está en Capricornio. Esto me da la idea de una persona seria, una persona que tiene capaz un cargo administrativo, una persona quizás de tez oscura o pelo oscuro, porque Capricornio tiene que ver con lo oscuro, o una persona muy, muy estructurada. Y posible pareja está representada por el regente de la casa 7, que es el Sol. Y el Sol está en la casa 9, y la casa 9 tiene que ver con los viajes, con los altos estudios, con los deportes. Entonces yo veo que el Sol va a formar un aspecto a Saturno, un aspecto de cuadratura, pero un aspecto al fin. Entonces yo le pregunté si ella estaba haciendo alguna, si ella estaba en algún grupo que tuviera que ver con viajes o con deportes, y me dijo sí, justamente que había empezado un grupo para salir a correr. Y bueno, dije, mira, es muy posible que conozcas ahí a alguien, porque el Sol está ubicado en la casa 9, o si no podría ser alguien a través de un viaje, de algo que estudies. Pero bueno, ella tiene mucha más fuerza que el posible candidato, porque ella está en su domicilio en Capricornio, pero el Sol está en su signo de caída en Libra. Sin embargo, es la persona la que se está acercando a ella, porque el Sol es más rápido que Saturno. Entonces, es la persona por la que ella pregunta la que va a iniciar la acción. ¿Veré a mi madre? Pregunta esta persona. Entonces, el ascendente 0 grados de Escorpio, muy pronto aún. Y la madre está representada por la luna, porque la madre está regida por la casa 10 en astrología tradicional, no por la 4 como algunos humanistas usan. Entonces tengo que ver si entre Marte y la luna hay un aspecto. Y veo que la luna está a 22 de Sagitario y Marte está a 25 de Leo. Entonces, el próximo aspecto que va a hacer la Luna es un trígono a Marte. Esto me está dando el ok, de que sí, se van a ver, aunque todavía es un poco pronto. Y además, el día que ella pregunta, la Luna estaba lenta. Entonces, las cosas llevan un poquito más de tiempo cuando la Luna está lenta. La Luna se mueve un signo cada 2 días y medio, pero parte de ese trayecto lo hace más rápido, de golpe en un día se puede mover 12 grados y a los 2 días se mueve 13 grados, entonces a veces va más rápido, a veces va más lenta. Bueno, otro modo de perfección es la traslación de luz, y eso quiere decir que hay un planeta que se separa de un significador y luego toca al otro significador, y de esta manera los une. Pero esta unión no es directa entre significadores, sino que hay un tercero que posibilita la acción, como cuando a mí alguien te presenta a otra persona, y entonces yo salgo con esa persona porque hubo un tercero que hizo el nexo, ¿no? Por ejemplo, la persona pregunta si formará una relación. Entonces la persona está representada por Venus, porque el ascendente está en Tauro. Y vemos que Venus está acá, a 13 grados de Géminis. Este no es un Venus muy fuerte, es un Venus peregrino. Y el posible candidato está representado por Marte. Y Marte está en Acuario, donde también está peregrino, y está en la casa 9. Esto pasa mucho cuando uno pregunta por relaciones. Justo esta pregunta no había sido originalmente sobre una relación, pero cuando uno pregunta por relaciones, la cantidad de veces que tenemos el significador representado por Venus o Marte y el significante por Venus o Marte es realmente impactante. Entonces vemos que entre Venus y Marte, bueno, pero acá también va a formarse una relación. Se va a formar un trígono, pero además la Luna se acaba de separar de un sextil a Venus y su próximo aspecto va a ser
un sextil a Marte. Entonces, la Luna, una tercera persona, puede ser, la Luna justo Cáncer está en la casa 3, podría ser un hermano, un vecino, una mujer seguramente, porque es la Luna, me va a ayudar a que este contacto se forme. Otro modo de perfección es la colección. Esto es también, otra vez quiere decir que hay un tercero que ayuda a que esto suceda. Y se da la colección cuando dos planetas se unen o aplican a uno tercero que es más pesado. Por ejemplo, en este caso, la pregunta, podríamos ver que la pregunta tiene que ver, bueno, no importa porque los voy a marear porque todavía no vimos derivadas, pero los dos significantes son Mercurio y Júpiter. Entonces, Mercurio y Júpiter no están haciendo un contacto entre ellos, pero el próximo contacto que ambos van a hacer es a Saturno. Y como Saturno es un planeta más pesado que ellos dos, se dice que Saturno colecta la luz de ellos. Entonces, en este caso, los une. Bueno, y luego está la forma más débil de perfección, que es el emplazamiento. Y el emplazamiento se da cuando el planeta del significado está emplazado en el lugar del significante o viceversa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La editorial me contratará, y esto es una pregunta de trabajo, la editorial está representada por la casa 9, por lo tanto está representada por Mercurio, y Mercurio está ubicado en la casa 10 del trabajo. Esto es un testimonio de que puede llegar a suceder esto por lo que estoy preguntando. Pero de todas las formas de perfección es la más débil. Bueno, y a veces puede suceder que un planeta se está acercando a otro y uno dice, ah, qué maravilla, esto va a suceder, se va a dar la perfección, pero algo se interpone en el camino. Hay un tercer planeta que se interpone y prohíbe. Esto sería, por ejemplo, si yo me estoy a encontrar, Juan se está yendo a encontrar con Juana. Y todo indica que este vínculo o este encuentro va a suceder. Y en el camino resulta que Juan se le rompe el auto. O Juan se encuentra de casualidad justo cuando está por tocarle el timbre a Ana o a Juana, se encuentra con una exnovia de la cual sigue enamorada. Entonces decide no salir con Juana y en vez salir con la exnovia. Bueno, esto sucede en la vida. A veces hay algo que se interpone. Parecería que las cosas están yendo a suceder. Y bueno, el planeta que se interpone es el planeta que prohíbe que la acción suceda. Por ejemplo, en este caso, la persona pregunta si su hijo se va a arreglar con la novia. Entonces el hijo está representado por Saturno porque la casa 5 está regida por Saturno. Vemos la casa 5 en Acuario. Fíjense que la mamá pregunta y la luna está en la casa 5 de los hijos, ¿no? Esas cosas son graciosas. Entonces el hijo está representado por Saturno y la novia está representada por el Sol. Y vemos que el Sol se está acercando a Saturno. El Sol va a formar un trígono con Saturno, porque el Sol está a 16 y Saturno está a 21, y el Sol es más rápido. Pero antes de que esto suceda, el Sol va a formar un sextil a Júpiter. Entonces, ese Júpiter es esta tercera persona o este acontecimiento que se interpone entre ellos. ¿Ok? Entonces, la acción iba a suceder, pero hubo un acontecimiento o alguien o algo que lo prohibió. Y a veces sucede que los planetas están avanzando, ahora esta semana que sabemos que hay 3 planetas se ponen retrógrados, ¿no? A veces el planeta parece que va a ser la perfección porque se está acercando al significante y frena y empieza a ir hacia atrás. Y eso quiere decir que cambió de opinión, retrocedió. Y eso se llama refranación. Por ejemplo, esta chica pregunta por una relación, ¿no es cierto? Entonces ella está representada por Mercurio, esto fue ahora en febrero, está representada por Mercurio y el candidato que a ella le gusta está representado por Júpiter. Primero vamos a ver en qué situación están los planetas, el significador y el significante. Esta es una chica que acababa de cortar con su novio y empezó un nuevo trabajo y en el trabajo un
un hombre que trabajaba ahí en la oficina se le acercó y le ofreció un café. Y esta es una chiquita de 21 años que instantáneamente se enamoró, pero se enamoró del chico sin saber el nombre del chico. Entonces, cuando uno busca el significador, ve que Mercurio está en Piscis. Y esto describe bastante bien a la chica, porque se puso los anteojos color de rosa y se enamoró, se hizo toda la película, eso es viendo Mercurio en Piscis, es un Mercurio que está en su signo de caída, que está en su signo de exilio, es un Mercurio que no discrimina. Entonces, evidentemente, esto ya me da información acerca de que ella es una persona que no está discriminando, no está siendo realista con los pies en la tierra, porque está representado por un Mercurio en Piscis y además en su signo de caída y exilio, con lo cual tampoco tiene tanta potencia para actuar, porque no tiene dignidad esencial. Y el candidato está representado por un Júpiter en caída en la casa 8. Entonces, este es un Júpiter que está débil también. Pero si uno mira al significador y al significante, uno puede ver que Mercurio está avanzando y va a formar un sextil a Júpiter. Esto es una realidad. Entonces, cuando yo vi esto, dije, uy, mirá, me parece que sí se va a formar la relación. Sin embargo, unos días más tarde, Mercurio, ¿qué hizo? Se puso retrógrado, ahí, el 17, Mercurio se puso retrógrado antes de llegar a Júpiter. Júpiter estaba acá 17. Y Mercurio, antes de llegar a 17 grados y tocar a Júpiter, se puso retrógrado y empezó a ir hacia atrás. Entonces mi respuesta fue, mira, vos estás avanzando hacia él, pero va a suceder algo que va a hacer que vos cambies de opinión y vayas atrás en tus pasos. De todas maneras, como la Luna se está acercando también a Júpiter, va a haber un contacto entre ustedes, pero va a ser un contacto que no va a ser positivo, porque la Luna está haciendo una cuadratura a Júpiter. Y además Júpiter está en Capricornio, y la Luna en Capricornio está en su signo de exilio, no se siente cómodo. Entonces yo dije, va a haber un contacto entre ustedes, pero no se va a formar una relación porque vos vas a ir hacia atrás. Resulta que al día siguiente ella se enteró que él se iba a ir a vivir a España para hacer una maestría. Y a los 2 días hubo una fiesta en la oficina para despedirlo y ahí ella estuvo charlando toda la noche con él y él la llevó a su casa, entonces o sea, hubo este mini encuentro que la Luna estaba indicando, pero ella inmediatamente bajó la persiana y a otra cosa, porque sabía que no tenía ninguna posibilidad, porque él se iba durante 2 años a vivir a España. Ahora, lo increíble es que Júpiter está en la casa 8, que es la casa 2 del dinero de él, y él se fue a hacer una maestría en economía, pero lo agarró la cuarentena. Fíjense que ese Júpiter está muy débil. Entonces, no solamente no está en su propio lugar, está en su signo de caída, sino está debilitado, sino que además está encerrado sin poder asistir a la universidad. Está en el peor de los mundos. Y eso también me lo estaba marcando el planeta que estaba tan débil, ¿no? Un planeta sin capacidad de actuar. Y ella sin posibilidad de avanzar, yendo hacia atrás. Otra vez, acá. Esto nos pasó a muchos astrólogos horarios cuando nosotros vimos el cielo estos meses, siempre parecía que Venus se acercaba a Marte. Siempre parecía que Venus iba a formar un aspecto a Marte. Pero lo mismo pasó, y es que Venus se acerca a Marte, cambia de signo a Piscis, eso quiere decir que cambia su condición. Venus pasa la persona, vamos prolijo, porque si no les voy a confundir, la persona está representada por Marte, y el señor del que está enamorada está representada por Venus. Entonces Venus va a cambiar de signo a Piscis, donde Venus en Acuario no tiene fuerza, pero Venus en Piscis tiene mucha fuerza porque está exaltado, y parecería que va a formar un aspecto de cuadratura a Marte, pero luego se pone retrógrado. Eso es lo que pasó ahora en mayo. Venus va a pasar ahora en mayo, avanzando, 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 y se pone retrógrado. Entonces eso es otro ejemplo de refranación. Y luego está la evasión.
cuando parece que dos planetas se van a hacer una conjunción, pero antes de hacerlo cambian de signo. O sea que hay muchas formas en que la perfección puede no cumplirse. Y en astrología horaria son muy importantes las casas derivadas, porque como nosotros tenemos que usar todos los significados posibles para las casas, necesitamos derivar las casas. Entonces seguramente ustedes hayan escuchado el tema de derivar una casa, que quiere decir que yo tomo la casa del significante como la 1 de ese significante. Por ejemplo, en la misma carta yo pregunto por la pareja, entonces miro la casa 1 pasa a ser, la casa 7 pasa a ser la 1 de la pareja, porque la casa 7 representa a la pareja. Y la casa 8 pasa a ser el dinero de la pareja, porque pasa a ser por derivadas la 2 de la pareja. Y así sucesivamente. Entonces nosotros en astrología horaria necesitamos usar las casas derivadas porque si no, no tenemos escenarios posibles para responder. Acá les doy algunos ejemplos de casas derivadas. Por ejemplo, pregunta, acá la persona pregunta si su empleada va a quedar embarazada. Entonces lo que uno mira acá es, toma como significador o como ascendente a la casa 6, porque la casa 6 es la que representa a los empleados. Entonces acá el significador es Júpiter. Y el hijo de la empleada va a ser 1, 2, 3, 4, 5, Venus, porque la casa 10 radical sería la casa derivada que representa a los hijos si yo derivo desde las 6 de los empleados. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a ver acá es si hay un contacto entre Júpiter y Venus. No voy a mirar si hay un contacto entre el regente del ascendente y el regente de la casa 5 de los niños, sino que voy a tener que usar la derivada. Esto sucede cuando alguien pregunta algo no para sí mismo, sino por otros. O acá pregunta si el marido conseguirá el trabajo. Entonces, la casa 7 pasa a ser el ascendente, porque está preguntando por el marido. Entonces, el marido está representado por Mercurio, ese es el significador. Y el trabajo del marido va a ser la casa 10 derivada, que es la 4, que está representada por Acuario. Entonces, yo tengo que fijar si entre Mercurio y Saturno hay un aspecto, y eso me va a dar la respuesta. Bueno, terminé rápido porque como no hubieron preguntas, pero me imagino que estarán llenos de preguntas, así que ahora estoy a la disposición de ustedes. Si quieren abrir los micrófonos, vos Patricia, manejalo para hacer todas las preguntas que necesiten. Bueno, perfecto. Ahora, pues si quieres, quitemos la presentación. Si quieres quitar la presentación y ponemos a los que quieran abrir todas las pantallas. Sí, sí, sí. ¿La quito directamente entonces? Ya, yo ya creo que ya la quité. Quítala tú y bien. miramos a ver quiénes tienen preguntas, si quieren abran los micrófonos. Pues a mí sí me surgen muchas preguntas, pero pues Claro, me imagino. a ver, Adriana, ¿quieres hacer una pregunta? No es una astrología fácil, como se habrán dado cuenta. No, Tiene muchas reglas y es una astrología muy con mucho encuadre, ¿no? Uno todo el tiempo va, bueno, esto decía Bonatti, entonces, para esta situación uno va constantemente a los libros. ok. Bueno, pregunta Miriam del Razo. En este caso último del trabajo, ¿se vería más casa 10 de la profesión y no la casa 6 de la 7? Bueno, eso, A mí también me quedó esa duda. claro, en astrología horaria, mira, hay una astróloga muy famosa en Estados Unidos, una astróloga horaria que se llama Lee Lehman, que yo cuando terminé el curso de Londres fui a Estados Unidos a repetirlo con ella, y ella usa la casa 6 para el trabajo, al menos que sea un trabajo así como muy importante, gerente general, pero cuando es un trabajo más pequeño, ella usa la casa 6. Pero en astrología tradicional la profesión está representada por la casa 10. Deborah Holding, que es la dueña, la directora de la STA, usa la casa 10 siempre. Entonces, como los astrólogos hace muchos años que hacen esto, empiezan también a tener sus propias opiniones, digamos, ¿no?
Pero la casa 10 tiene que ver con la profesión y la 6 más con enfermedades, incomodidades, empleados, mascotas, animales pequeños, rutinas, dietas. O sea, más con salud. Enfermedad, la salud se ve en la casa 1, que es el Oh, ascendente, que tiene que ver con el cuerpo, la vitalidad. bueno, pregunta Claudia Urrego, dice, es un tema muy complejo, pero se ve que puede ayudar a preguntas puntuales. Por supuesto, pero sí, es sumamente complejo. Yo, por ejemplo, el curso que yo doy de horaria tiene 24 lecciones de 1 hora y media. No, O sea, no es algo que se aprende en 2 meses, digamos, ¿no? sí, Y eso solamente para empezar, digamos, ¿no? Para empezar luego a practicar, 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 sí. sí, claro. María Angélica Salinas pregunta, mi pregunta es si los planetas retrógrados tienen algún significado adicional. Claro, sí, un planeta retrógrado tiene que ver con una imposibilidad de avanzar o tiene que ver con algo que retrocede, por ejemplo, las preguntas horarias sobre objetos perdidos, si el planeta que representa el objeto perdido, porque en las preguntas horarias uno puede ver direcciones, este, oeste, norte, sur, arriba, abajo, alto, cerca de cosas de calurosas, los colores, se ven muchas cosas, ¿no? Y cuando el planeta que representa el objeto perdido está retrógrado, se suele decir que el objeto va a volver a su propietario, porque está yendo hacia atrás. Pero otras veces una retrogradación de un planeta implica una debilidad porque implica una imposibilidad de avanzar. eh, También a veces significa esta necesidad de volver hacia el pasado. Por ejemplo, si uno está escribiendo un libro y necesita editar ese libro, y lo tiene que volver a leer, y lo tiene que volver a revisar, y en vez de poder avanzar, tiene que volver hacia atrás. Todas son, sí, muchas cuestiones de los planetas retrógrados, pero se considera una debilidad en astrología, un planeta Ok. retrógrado. Y bueno, ¿qué casa, dice Mónica Boguero, qué casa usar si la pregunta es plural? Por ejemplo, ¿nos vamos a mudar juntos? Bueno, mira, ahí en ese caso podés usar la casa 1, el ascendente, solamente si ustedes son una unidad en eso. Si no, la carta no puede responder a mí. Me pasó eso el año pasado, justamente esa misma pregunta. Yo pregunté si nos íbamos a mudar y yo estaba determinada en mudarme, pero mi marido no quería mudarse. Y la carta no se entendía la respuesta. Y entonces justamente yo le pregunté a Lily Liman, esta astróloga que les digo de Estados Unidos, y ella me dijo, pero María, ¿quién pregunta? No hay una unidad. Ustedes son dos personas, entonces ¿cómo va a aparecer? ¿Cómo va a responder el cielo sin... Vos podés preguntar por vos. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Podrías preguntar, ¿me voy a mudar con fulanito de tal? Bueno, ahí hay que ver también la casa 1, que soy yo, y la casa 7, y luego la casa 4, que representa la propiedad inmueble. Ajá, ok. Dice, ¿usas la rueda de la fortuna en vez de la luna a veces? A veces uso la rueda de la fortuna, sí, sobre todo cuando se preguntan por cuestiones materiales, pero la rueda de la fortuna, según William Lilly, funciona solamente cuando su dispositador está con dignidad. Si la Ok, rueda de la fortuna está en Aries y Marte está en su signo de exilio en Libra, no tiene la posibilidad de actuar. Pero la rueda de la fortuna, además de cuestiones materiales, también tiene que ver con el estado de salud, el cuerpo en general. Entonces sí, se usa la rueda de la fortuna en astrología horaria. y otros partes. También las partes arábigas, que en realidad no fueron inventadas por los árabes, pero sí, se usan las partes arábigas se usan. Yo personalmente uso la fortuna, me fijo, y cuando es una pregunta de relación, muchas veces me fijo en la parte del matrimonio. Ok, Por ejemplo, hay un astrólogo muy importante de astrología horaria que se llama Anthony Lewis, que ha escrito varios libros de astrología horaria y él usa la parte de la muerte, por ejemplo. ah, bueno, dice Mónica, ¿cuánto tiempo debe haber entre dos preguntas distintas? ¿Es la misma pregunta o dos preguntas distintas? Dos preguntas No, distintas se puede dos usar. preguntas, por ejemplo, si yo tengo, creo que eso es lo que quiere decir Mónica, si yo en este momento quiero hacer dos preguntas, pero son diferentes, ¿cuánto tiempo debo dejar para hacer las dos preguntas? No hace falta que dejes nada de tiempo porque los significadores son otros.
Yo puedo ok. preguntar por mi hijo y puedo preguntar por mi trabajo. Entonces, la carta es la misma, pero en una miro la casa 5 y en la otra miro la casa Ok. 10. Yo voy a hacer una pregunta aquí también. A ver, en alguna oportunidad oí de alguien que hacía interpretación de los sueños con horaria, ¿Quién sería? Nunca lo escuché eso. que le decía a uno, a ver, y en el momento en el que esté soñando, apunte la hora del sueño y ahí se hace la interpretación horaria. Wow, nunca lo había escuchado, qué interesante. La verdad que me dejaste. Sí, sé que hubo una astróloga norteamericana, Evangeline Adams, que ella lo que hacía, y es muy, parece que además acertaba mucho, ella tenía su propio método horaria, en el que cuando la persona durante la consulta le hacía una pregunta, ella levantaba la carta horaria y traspasaba los planetas del horaria a la carta natal. Y así Ajá. respondía. Y parece que respondía con muy buenos resultados, pero yo todavía no llegué a estudiarla a ella. Bueno, hay otras preguntas. Si hablamos del lanzamiento de un producto, y yo hago la pregunta hoy, pero el lanzamiento es en 3 meses, me quedo con la respuesta de la energía levantada hoy, que Bueno, estoy planificando el lanzamiento. no, bueno, no. Una cosa es una electiva. Una carta electiva funciona parecido al horario, pero uno elige, según cómo están los planetas, cuál es el mejor momento para hacer el lanzamiento. Eso se llama una carta electiva. Otra cosa es hacer una pregunta horaria en la que vos digas, bueno, podría ser, este producto va a ser positivo o esa fecha que elegí es buena. También se usa mucho la carta horaria que empieza con es cierto que. Entonces mis publicadores me dijo, o el astrólogo me dijo que esta es la mejor fecha. Es cierto que las cartas de rumores son muy útiles. Es cierto que ayer justamente una persona me preguntó que está viviendo en Estados Unidos y le había dicho a los abogados que en 4 meses le iban a dar la ciudadanía. Entonces ella me pregunta, ¿es cierto lo que me dicen los abogados? Y salió que no. Pero bueno, para ese tipo de cosas también. Pero me parece que tenés que diferenciar entre una carta horaria que pregunta algo y te dice una respuesta específica y otra cosa es elegir a través de una carta electiva cuál es el mejor momento para lanzar tu producto. Sí. Son dos O cosas cuál es distintas. o cuál es el mejor momento para una cirugía, o cuál es el mejor momento para un matrimonio, etcétera. Pero eso es algo ya que es de la astrología electiva, no es de la astrología horaria, que también es una astrología sumamente antigua y también es de la época helenística. Y cuando se habla de horaria, en los mismos libros se habla de electiva, era la astrología que se usaba porque la astrología psicológica no era importante o no era considerada importante, así que sí, donde uno aprende horaria, generalmente también aprende electiva, pero son dos cosas distintas. Y luego está la carta del evento, por ejemplo, lo que vos contabas, Patricia, es apunté el momento del sueño. Bueno, eso es una carta de un evento, como si uno dice, bueno, se murió mi mascota, levanto la carta del momento que se murió. Eso no es una carta horaria, eso es una carta de un evento. Está describiendo el evento, pero no está respondiendo a una pregunta. La Ok. astrología lo que hace es que uno necesita tener discernimiento con la astrología horaria. La astrología horaria hace que uno ejerza el discernimiento, por eso yo creo que hace bien a las neuronas, porque realmente hay que usar la cabeza, estudiar, poder separar la paja del trigo, ¿no? Ujú. Bueno, dice, ¿no se utiliza para nada la carta natal? Pregunta Pato. Por ejemplo, William Lilly da un solo ejemplo en su libro Astrología Cristiana, pero lo usa donde él levanta una carta, él quería comprar una casa y él levanta una carta, estamos hablando del siglo XVII, y ve que la carta no era positiva, pero el ascendente de la carta horaria estaba en el grado exacto de su Júpiter natal. Entonces él toma esto como algo positivo para él. Entonces eso se puede hacer, lo que pasa es que cuando uno no siempre tiene la carta natal de la persona, porque para la carta horaria yo ni siquiera necesito saber el nombre de la persona, ni dónde está. Necesito un contexto que haga a la pregunta. Pero si yo justo la persona que me pregunta fue cliente mía, ya se atendió conmigo, yo tengo la carta horaria, yo sí puedo usar. Por ejemplo, una persona me preguntó el año pasado si se iba a mudar y si iba a lograr juntar el dinero necesario para mudarse. Y lo que yo vi es que en la carta horaria Marte estaba en el grado exacto de su Venus natal.
y Venus natal regía la casa 7. Entonces yo le pregunté si ella estaba pensando en mudarse con alguien, no sola. Y ella me dijo, mira, acabo de empezar a una relación, no me imagino mudándome con él. Y bueno, y además salía algo, la luna estaba en la casa 9, pasaban cosas, se terminaron yendo a los meses juntos a España. Y ella ahora estudia conmigo astrología horaria y me dice que eso siempre la sorprendió porque era algo que ella no tenía en la cabeza, pero a mí me llamó la atención que fuera el mismo grado, el mismo signo, el mismo grado, el representante de la pareja con lo que ella estaba preguntando. O sea que sí, está bueno, pero uno no necesita la carta natal de la persona para poder hacer una carta horaria. Ok. Dice, si consideras, dice María Angélica, si consideras cuando los planetas significadores están en casas de desgracia 8 y 12. Por supuesto. Yo ahora, acá en esta charla, que es una introducción, les hablé de las dignidades esenciales que tienen que ver con la triplicidad, la fase, el decanato, etc. Pero es muy importante ver la dignidad accidental. Entonces, un planeta puede estar muy fuerte, por ejemplo, Saturno en Capricornio tiene fuerza esencial porque está en su propio domicilio, pero si está en la casa 12, puede ser que esté imposibilitado de actuar porque la casa 12 es la más débil de todas. Entonces, los planetas en las casas, los medievales decían, esto es algo sacado de Bonatti, los planetas en las casas angulares pueden actuar al 100%. Por más que no tengan fuerza, o sea, se amplifican, se ven, por más que no tengan fuerza esencial. Como una persona que de golpe no es tan buena actriz, pero como su mamá era una actriz famosa, pasa a tener un papel en una película, aunque no sea tan buena actriz, digamos, ¿no? Entonces los planetas en los ángulos tienen la posibilidad de actuar al 100%. Los planetas en las casas sucedentes, que son la 2, la 5, la 8 y la 11, tienen la posibilidad de actuar al 50%. Y en las casas cadentes, solamente al 25%. Menos la casa 9, porque la casa 9 está elevada y es donde el Sol tiene su gozo, con lo cual la casa 9 es una casa que a pesar de ser cadente tiene fuerza, pero se toma muy en cuenta dónde están emplazados los planetas, muchísimo. Eso es lo que se llama dignidad accidental. Ok. Dice María, la astrología horaria contempla los decanatos ptolomeicos, parte del infortunio. Discúlpame, la parte del infortunio no la usamos, pero bueno, hay astrólogos que usan más partes arábicas que otros. Lili no lo usaba. Alguna vez la ha usado, pero no era una cosa así a la que le daba énfasis. Y los decanatos se usan, sí. Los decanatos se usan. Se usan domicilio, razón, triplicidad, término y decanato o faz. Y Lili usaba las de Ptolomeo, pero ahora la mayoría de los astrólogos están usando las de Doroteo, porque bueno, Doroteo era astrólogo y Ptolomeo era astrónomo, y se han visto algunos errores en la traducción. Ok, en horaria, Miriam del Razo pregunta, ¿en horaria Lili y Quirón los evitamos en su interpretación? En horaria, Lilith, está preguntando por Lilith, por el apogeo. Sí. No se usa. Lilith es la luna negra. Sí, el apogeo de la luna. No se usa. Porque hay varias Lilith, pero no se usa en horaria. ¿Quirón tampoco? Quirón tampoco, no estaba descubierto. Ok. Dice Mónica, ¿cómo se interpreta si uno de los significadores es la luna porque la casa de la pregunta cae en Cáncer? Ok, una cuestión es que hay astrólogos modernos que usan Quirón en la interpretación, pero como secundario, ¿no? Como se usan los transpersonales. Entonces, la pregunta es si el significador está en Cáncer, se usa la luna, pero en este caso se usa como significador de la persona y no de la pregunta. Por ejemplo, si una persona pregunta, voy a formar la relación y la casa 1 está en Cáncer, ahí la luna representa a la persona que preguntó, no representa el flujo de acontecimientos generales como puede hacerlo en otra carta horaria. ¿El ascendente siempre está representando a la persona? Exacto, al menos que estemos preguntando por un tercero.
Entonces, si yo pregunto por mi hijo, el ascendente pasa a ser el regente de la casa 5. Y también en casos de personas que yo no tengo posibilidad de contactar, por ejemplo, si yo pregunto si tal candidato va a ganar la presidencia, yo nunca voy a tener un vínculo personal con ese candidato y yo no tengo ninguna manera de ejercer ninguna influencia sobre ese candidato. Entonces ahí uso el candidato, lo pongo en el ascendente. O William Lilly, por ejemplo, cuando eran muy comunes las preguntas de los barcos. Entonces era, ¿este barco llegará a destino? También usaba el ascendente para el barco. O cuando uno hace preguntas de competencias, por ejemplo, ¿quién va a ganar, Del Potro o Nadal en un campeonato de tenis? Entonces también se usa el ascendente y el descendente, pues una competencia. O sea, no es solamente la persona que pregunta, tiene muchas posibilidades la casa 1. Eso es algo que se estudia en detalle cuando se estudia astrología horaria, el tema de los significados que pueden asumir las casas, ¿no? Ok. Bueno, no, pues no hay más preguntas. ¿Hay alguna? Bueno, sí, dice Mónica, todas las preguntas se responden por sí o por no. ¿No hay otro tipo de preguntas posibles? No, sí, hay preguntas, hay otras respuestas posibles. Yo lo que siempre digo es que la carta horaria es como un AccuWeather. Me marca hacia dónde va y cómo va a estar el panorama, ¿no? Pero no todas son preguntas de sí o no. No, y hay hay respuestas que realmente son mezcladas, porque necesitan suceder muchas cosas antes, digamos, ¿no? Pero uno puede decir, esta relación me conviene, por ejemplo, me conviene hacer esta maestría, y eso no es bueno, sí, justo ahí sí, pero esta relación es buena para mí, entonces, ¿por qué es buena para mí esta relación? Y bueno, veo si el planeta te representa al significante, a la persona con la cual quiero formar una relación, está en un signo que tiene compatibilidad con el signo que me representa a mí. Por ejemplo, vamos a decir, esta relación, esta persona es buena para mí, ¿no? Y yo quiero saber más que sí o no, quiero que me digan por qué. Entonces, yo estoy representada por la Luna y la otra persona está representada por Saturno, por ejemplo, ¿no? Y la Luna está en Cáncer y Saturno está en Capricornio. Bueno, resulta que la Luna en Cáncer está en su propio domicilio, pero en el signo de exilio de Saturno. Y Saturno en Capricornio está en su propio signo, pero en el signo de exilio de la Luna. Quiere decir que entre estos dos planetas no hay afinidad. Y además están formando una oposición. O sea que pueden formar una relación, pero va a ser una relación en la que va a haber constante tensión y constante pelea. Entonces, la relación quizás, la respuesta es sí, se va a formar la relación, pero no te conviene. Porque están en oposición en signos que no son compatibles. Se le da mucha importancia a la recepción entre planetas en astrología horaria. Muchísima importancia. No es lo mismo decir Marte se acerca a Venus se acerca a Marte, porque Venus es más rápido. Venus se acerca a Marte. Si Venus se está acercando a Marte desde Aries, Marte está contento, porque a Marte le gusta Aries, entonces recibe a Venus. Pero si Venus se acerca a Marte desde Libra, a Marte no le gusta Es Libra, otra cosa. es un exilio, entonces ya es otra historia. Hay muchos detalles, es muy, muy divertida la cantidad de Es otra cosa, sí. vida que tiene, es realmente impactante esta astrología. Bueno, dice, ¿defines también si la carta es diurna o nocturna para considerar la posición de la rueda de la fortuna? Bueno, sí, por supuesto, sí. Sí, yo eso lo tomo. En realidad se cree que los que no se toman es como un error de traducción, ¿no? Pero es raro que eso no se tome. Sí. Ok. También se puede levantar la carta para una persona desaparecida para saber si está viva o si está muerta. Hay una astróloga horaria que tiene un sitio en Facebook, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se dedica a eso. Y Deborah Holding, la directora del STA, tiene varias, en su curso muestra varias horarias de preguntas que le ha hecho la policía. Yo ahora estoy haciendo una maestría y justamente en la última lección tuve que responder dónde estaba el cuerpo o dónde estaba la persona, dónde estaría la persona, y el significador de la pregunta, la persona desaparecida, estaba representada por Mercurio en Piscis, entonces eso ya me dio la pauta de que la persona estaba en muy mal estado, porque Mercurio en Piscis está en su signo de exilio, quiere decir que no está en su lugar, y está en su signo de caída, quiere decir que está dañado, y estaba en Piscis, cerca del agua, justamente habían encontrado el cuerpo en un lugar frío, en un humedal.
Ajá. Bueno, y la pregunta se hace, por ejemplo, yo quiero saber, la persona se desapareció hace 5 años, hoy hago la pregunta y tomo la carta en el día de hoy. Sí. Ok, Hay momentos en que, por ejemplo, cuando es una persona que acaba de desaparecer, o en realidad se puede tomar, lo ideal es tomar la carta del último momento en que fue vista. Esa es la técnica en horaria que se usa para una persona desaparecida. ¿Cuál fue la última persona que la vio y a qué hora y dónde? Entonces, ¿por qué? Porque si no, lo que sucede es que pueden haber 1.000.000 de astrólogos haciendo la misma pregunta y cada uno la está haciendo en distinto lugar y a distinta hora. Entonces, en esos casos se pregunta, se trata de usar el último momento en que la persona desaparecida fue vista. ok, Todo tiene sus pequeños así truquitos, digamos, ¿no? Como en como todas las técnicas. sí. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer una misma pregunta? Por ejemplo, tú haces una, estoy interpretando lo que dice Leida. Tú haces hoy una pregunta y te dicen, no estás lista porque, por ejemplo, no has pasado el currículo, no ha movido el, no ha movido la rienda de lo que va a hacer, ¿sí? ¿Al cuánto tiempo puede volver a hacer la pregunta? Sí, mira, no hay una definición concreta de eso, pero lo que se estila es dejar por lo menos pasar una lunación. O sea, cada 28 días. Más o menos, pero bueno, ahí podría ser de vuelta, qué sé yo, si fue justo que la pregunta era con luna nueva, bueno, a los 28 días la luna va a volver a estar nueva, pero se deja pasar un tiempo, se deja pasar un tiempo. Cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones psíquicas o emocionales de la persona, la pregunta se toma, por ejemplo, la luna como base o, por ejemplo, se puede tomar a Neptuno. La persona siempre está representada por el regente del ascendente. Entonces, si la persona es una persona que está en una situación emocional, seguramente el planeta que la representa la describa. El planeta significador describe a la persona, no solamente describe también su condición, si tiene fuerza o no, también William Lilly lo usaban para describir la contextura física de la persona. Ok. Que bastante impactante, ¿no? Por ejemplo, él veía que en el ascendente, además de estar representado por Marte, estaba Saturno en el ascendente, entonces decía, es muy posible que la persona además tenga marcas oscuras, porque Saturno produce lunares o manchas oscuras, puede ser que tenga, y según el signo, en el cuello, si fuera Tauro, o en los brazos, si fuera Géminis. También usaba para eso. En una época en que no se hacían cartas astrales, o sea, no se hacían cartas natales, ¿no? Eran muy pocos los que hacían la carta natal. Ok. Dice Mónica, ¿hay algún indicio para identificar un objeto perdido, por ejemplo, llaves, Sí. Para los con algún objetos planeta? perdidos, sí. Para los objetos perdidos se usan dos significadores. El regente de la casa 2, porque la casa 2 es la casa de los objetos. Entonces, ¿no? Y también se puede usar el significador de la pregunta. Por ejemplo, ¿no? Yo perdí mi tarjeta de crédito, entonces voy a usar el regente de la casa 2, pero también puedo usar a Mercurio. O perdí una moneda. Bueno, también puedo usar a Mercurio, que es el significador natural, pero también miro la casa 2. Y ahí también miro la fortuna, ¿no? Pues estoy hablando de algo material. Pero yo pertenezco a un grupo cerrado de Facebook, que somos unos 15 astrólogos de todo el mundo, y tenemos distintas miradas y aprendemos un montón. Y un chico de Bulgaria, una vez yo había perdido mis anteojos de sol, y él usó Saturno, pues Saturno es el planeta del oscuro, y el sol, en los anteojos de sol, las gafas de sol tapan la luz. Y entonces él llegó a la respuesta, yo no había llegado a la respuesta correcta, pero él llegó usando a Saturno como significador, porque es el regente natural de las gafas de sol, o las cortinas así tipo blackout que tapan la luz, ¿no? Porque Saturno bloquea la luz. Entonces Claro. ahí tiene así, o si una persona me preguntó, había perdido el anillo de la mamá que acababa de fallecer. Entonces, bueno, yo no sabía qué significador usar, porque el regente de la casa 2 no me parecía que tenía que ver con un anillo. Entonces usé Venus, porque además Venus estaba, eh, no me acuerdo dónde, pero tenía que ver así, Venus estaba en Cáncer y el anillo era de plata y Cáncer tiene que ver con lo plateado, entonces eh, uno va buscando los significadores naturales de los planetas.
Y además, pues, tiene que explorar con otros significadores de los planetas. No se puede quedar con los significadores básicos, ¿no? No, no, no. La astrología horaria hay que calentar la silla y estudiar, es así. Yo nunca estudié tanto en mi vida como con la astrología horaria, no, no, no. Pero cuando uno aprende astrología horaria, la lectura de las cartas natales se vuelve mucho más sólida porque hay tantos detalles que se han perdido en la astrología moderna. Entonces, eh, uno puede ver cosas que antes no veía. Yo hice durante casi 30 años astrología humanista y la sigo haciendo, así que sé muy bien de qué hablo, pero esto a mí me dio como una solidez, una seguridad, porque uno va más con pie de plomo, está hablando de un planeta y tiene en cuenta sus dignidades, tiene en cuenta tantas otras cosas que antes quizás no tenía en cuenta, la afinidad que tiene con el otro, si hay recepción. Entonces, realmente es muy positiva para la gente que hace astrología humanista. Yo creo que le aporta una solidez, por más que después sienta que no está listo para responder horarias, que tiene que estudiar más, pero no importa, ya lo que hace por su práctica es impactante. Bueno, María, muchas gracias. No, por Una favor, charla. un placer. Bueno, muchas gracias y saludo a las argentinas que veo por acá, algunas las identifiqué. Muchísimas gracias por haber estado, acá es muy tarde, así que les estoy muy agradecida. Bueno, Bueno, pues ya muchas termino. gracias a ti por tu tiempo, No, por estas charlas tan extraordinarias. Estamos organizando un curso, ya hablaremos de eso para la dracónica. Y bueno, de aquí van a salir más cosas. bueno, Muy, muy agradable, muy rico conocerte. bueno, muchísimas gracias igualmente. Y después vamos a subir a nuestros canales de YouTube esta charla, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo te la mando mañana y para que tú la compartas también y ya mañana queda subida a los canales de YouTube. Genial, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo muy grande y nos estamos hablando. Chao, Patricia, Gracias, gracias. gracias. Bye, bye. Chao. Gracias, Muchas Patricia. gracias. Con mucho gusto. Un abrazo para todas y todos. Muy buena charla. Buenas noches. Lo mismo Hasta para pronto. ti. Gracias.